La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos un tema muy controversial, pero muy importante para el tiempo que nos ha tocado vivir. Y el tema lleva por título ¿Dónde está Dios? Nos dimos la oportunidad de preparar este tema porque notamos que aún entre muchos de los no trinitarios es un tema donde la mayoría de los hermanos no lo comprende a saciedad. Así que vamos a tratar de presentar este tema para aclarar dudas. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a pasar al trono de la gracia para comenzar este tema con la bendición del cielo. Así que, mis queridos hermanos, oramos. Padre Santo, Padre bueno, queremos exaltar tu santo y precioso nombre en esta mañana y acudimos a ti, Padre Santo, porque eres dueño de todo, para que seas tú el que nos diriges en la exposición de tu palabra en esta mañana, y para que los que no han comprendido esta temática a saciedad lo puedan visualizar mucho mejor. Te pido que perdones mis pecados para que nada impida que tu gloriosa luz llegue a las mentes y los corazones de los hermanos. Y te pedimos, Padre, que les des sabiduría de lo alto y discernimiento espiritual mediante tus santos ángeles, para que puedan comprender de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Te pedimos que puedan recibir tu bendición que trae vida y que mediante este conocimiento en práctica puedan comenzar a vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, queremos que reciban un caluroso saludo de parte de este ministerio. Ahora sí vamos a entrar en tema. Y vamos entonces a los versículos de introducción. Vamos a ir al Salmo 139, los versículos 2 al 10, donde dice la santa palabra de Dios: Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Versículo 3. Mi andar y mi acostarme has rodeado, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Versículo 5. Detrás y delante me has rodeado, y sobre mí pusiste tu mano. Versículo 6. Tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8. Si subiere al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Versículo 10. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahora, mis queridos hermanos, también vamos a ir al Evangelio según Mateo, al capítulo 6, el versículo 9, donde dice la santa palabra de Dios: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana
Los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que profesan su nombre. En el programa de hoy estaremos analizando la respuesta a la pregunta que es el título del programa de hoy. ¿Dónde está Dios? En lo que fueron nuestros versículos de introducción, algunos pudieron observar una aparente contradicción. En el Salmo 139, algunos se llevan la idea de que Dios está en todas partes. Algo así como lo que decía John Harvey Kellogg en la apostasía alfa de la Iglesia Adventista. Y en la oración modelo que Cristo le enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 6 versículo 9 y en Lucas capítulo 11 versículo 2, Cristo dice acerca de su Padre que estás en el cielo. Esto es muy interesante, pues vemos que Cristo no enseñó a sus discípulos diciendo, Padre nuestro que estás en todas partes. Mis queridos hermanos, vayan meditando en eso. ¿Habrá una controversia entre estos versículos o será que no estamos comprendiéndolos de una manera que puedan armonizar perfectamente? Para tener una armonía superficial, los trinitarios dicen que esto es posible mediante la tercera persona de la Trinidad. Esto es lo que en efecto decía el Dr. Kellogg. Y para decir esto, él se escudó con muchos versículos bíblicos y hasta citas de Ellen White. Pero hablando acerca de su libro, The Living Temple, la sierva del Señor dijo, hay en él, refiriéndose al libro El Templo Viviente, opiniones que son completamente verdaderas, pero están mezcladas con error. Se emplean pasajes bíblicos fuera de su contexto para afianzar teorías erróneas. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en Mensajes Selectos, tomo 1, en la sección 4, titulada Que prediques la palabra, en el capítulo 24, titulado El Alfa y la Omega, bajo el subtítulo Tened cuidado, página 232, el párrafo 1. Ahora, ¿por qué presento esta cita? Pues para que entendamos que aún con mucha verdad, pero fuera de contexto y acompañada de conceptos equivocados, se puede engañar más fácilmente a los que no están claros al respecto. Cuando comenzó la purificación del santuario celestial, el 22 de octubre de 1844, según señalado por la profecía de Daniel sobre las 2300 tardes y mañanas, el Padre y el Hijo pasaron del lugar santo del santuario celestial al lugar santísimo. Eso quiere decir de un lugar específico en el universo. El Padre y el Hijo se trasladaron a otro lugar específico. Al día de hoy, muchos de los que han leído lo expuesto en primeros escritos, en el capítulo titulado El fin de los 2300 días, cuando oran, especifican en qué lugar está el Padre. Dizque para que ningún otro le sople su espíritu. Como si esto fuera una cuestión meramente de usar las palabras correctas. Precisamente lo que nos presenta la cita de Mensajes Selectos tomo 1 es que las palabras correctas deben de ir acompañadas de los conceptos correctos para no quedar bajo la influencia del error. La sierva del Señor, comentando al respecto, dice lo siguiente: he sido instruida por el mensajero celestial
de que parte del razonamiento del libro Living Temple o templo viviente es malsano y que ese razonamiento descarriaría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. Introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Mientras más se discuten las teorías fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en Mensajes Selectos, tomo 1, la sección 4, titulada Que prediques la palabra, pero el capítulo 25, titulado El fundamento de nuestra fe, en la página 235, el párrafo 3. En este párrafo vemos que Elena White fue instruida por un mensajero celestial, o sencillamente hablando con su ángel. La revelación recibida por ella de parte del cielo sigue el orden establecido y presentado en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. O sea, que provino del Padre, quien se lo dio a su Hijo, quien pasó la revelación al ángel, quien finalmente lo dio a Elena White. Aquí nos presenta que el razonamiento que fue utilizado en el templo viviente descarría la mente. Nos deja saber que fue una especulación acerca de la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Aquí tenemos dos aspectos muy importantes que son desvirtuados por la exposición hecha en el templo viviente. Primero, atacaba su personalidad adjudicándosela a otro ser. ¿Por qué? Porque en la falsa doctrina de la Trinidad se le adjudica la personalidad de Dios al Dios Espíritu Santo de la Trinidad, que no es Dios, sino otro aparte del Padre, quien es a su vez Espíritu. Luego, le adjudica la presencia de Dios el Padre a un tercer ser desconocido, a Dios el Espíritu Santo, quien no es Dios el Padre, pero que sí, pero que no. Por consiguiente, podemos comprender cómo este razonamiento puede descarriar cualquier mente, pues es una locura pensarlo. Pero recuerden que es un misterio, como todo lo que proviene de la gran ramera, como menciona Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, donde se nos dice, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Con ellos todo es un misterio, todo es un enigma. Pero revisemos los versículos de introducción para ver qué información le podemos sacar que nos ayude a tener una mejor comprensión de lo que nos quiere revelar la Biblia en cuanto a este tema. Noten, en el Salmo 139, el versículo 2, nos brinda una información muy valiosa, pero que tristemente no es generalmente asimilada por la mayoría, cuando nos dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos entiendes mis pensamientos. Mis queridos hermanos, dicha escritura no pudiera ser más clara, pero tristemente, como les dije, muchos no lo ven, porque tienen su mente bajo la influencia de un falso concepto que descarría de la verdad. No la comprenden porque han tomado algo que es mucho más profundo y lo han aceptado en la literalidad del texto,
sin comprender realmente su profundidad. Por ejemplo, Cristo hablaba en palabras muy sencillas, pero a la vez eran llenas de significado y profundidad. En una ocasión, por ejemplo, hablando con un maestro de la ley, Jesús le dijo en Juan capítulo 3, versículos 3 y 4, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y mis queridos hermanos, ¿cómo lo entendió Nicodemo? Pues él lo entendió en la literalidad de las palabras de Cristo. Y por lo tanto, ¿qué pasó? Su razonamiento expuesto en preguntas fue un soberano disparate. ¿Por qué? Porque no analizó las palabras del Mesías prometido en la espiritualidad y profundidad de las mismas. En el versículo 4 se nos dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, ¿qué demostró esto? Pues simplemente que cuando no comprendemos bien lo que abarcan las palabras del Maestro, somos descarriados de la verdad. Se nos hace difícil entender porque no lo estamos viendo del punto de vista que fue expuesto. Pues regresemos al Salmo 139, versículo 2, y a la verdad que el salmista, bajo inspiración divina, nos quiso compartir. Allí dice, tú conoces mi sentarme y levantarme, desde lejos entiendes mis pensamientos. Esto, mis queridos hermanos, es un secreto dado a voces para que podamos entenderlo. Y obviamente, más claro, no canta el gallo. ¿Cómo es que Él sabe todo acerca de nosotros? Pues mis queridos hermanos, aquí está haciendo alusión a su omnisapiencia. O sea, el atributo netamente de Él, donde Él conoce todo y sabe todo. Pero hay un detalle muy importante que no podemos perder de vista. Aquí, en este versículo, el salmista dice, desde lejos entiendes mis pensamientos. O sea, no implica que Él está allí físicamente presente, sino que estando lejos, así tan lejos como en el santuario celestial, desde allá conoce todo lo que ocurre en su universo, mediante su omnisciencia. En el Salmo 139, versículos 3 y 4, nos sigue revelando preciosa información cuando dice, mi andar y mi acostarme has rodeado, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Gloria y honra a su santo nombre. Aquí nos vuelve a recalcar que todo lo que hace el salmista es conocido por Dios, independientemente de lo que sea. Pero en el versículo 4 nos da una pista para que sepamos dónde está obteniendo la información. Pues cuando dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, nos deja ver dónde está ubicado. Antes de que salgan nuestras palabras de la boca, o sea, antes de que sean proferidas, nuestras palabras son pensamientos en nuestra mente. Por lo tanto, nos deja saber que está haciendo alusión a nuestro corazón pensante, específicamente al lóbulo frontal de nuestro cerebro. En la siguiente cita podemos comprender la importancia de nuestra mente y el propósito de Dios al dárnosla en este cuerpo humano. La sierva del Señor nos dice,
Somos hechura de Dios y su palabra declara que somos asombrosa y maravillosamente formados. Ha preparado esta habitación viviente para la mente. La ha entretejido maestramente como un templo que el Señor mismo ha preparado para la morada de su Espíritu Santo. La mente rige a todo el hombre. Todos nuestros hechos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es ella la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Mantengan eso en mente. Sin embargo, muchos pasan toda su vida sin adquirir inteligencia en cuanto al estuche, o sea, el cuerpo humano, que contiene este tesoro. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en Conducción del Niño, la sección 13, titulada Importancia Fundamental del Desarrollo Físico, en el capítulo 60, que está titulado Conocimiento y Obediencia de las Leyes Divinas, en la página 338, el párrafo 1. Como pudieron ver, aquí presenta la verdad que el apóstol Pablo confirma en las Sagradas Escrituras. Fuimos hechos para la morada de su Espíritu Santo. Este es un punto muy importante y lo atamos a la siguiente cita que nos dice: desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Esa cita la encontramos en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 16, titulado En su templo, la página 132, el párrafo 2. Esta morada interior del Espíritu Santo también es generalmente sacada de contexto por la mayoría hoy. Como vimos en el programa titulado Cristo en vosotros, esa morada interior no es realmente física, como que Cristo va a estar dentro de nosotros. Al crear a los ángeles y a los hombres, Dios los hizo para poder habitar en ellos, sí, pero no en el sentido que la mayoría comprende. El Padre y el Hijo lo pueden lograr sin dejar físicamente el lugar santísimo del santuario celestial. O como decía el Salmo 139, párrafo 2, desde lejos. Como presentaba la cita de Conducción del Niño, mediante nuestra mente nos unimos a los seres celestiales. Y es mediante la mente de Dios o su Espíritu como Él mora en sus criaturas. De esta manera es que Dios está donde quiera que vayamos. Cristo ha hecho su morada interior en los santos ángeles y por eso es mediante la escalera de Jacob como nos une con el Padre. Así es que puede habitar y andar entre nosotros, como presenta 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Pero esto, mis queridos hermanos, muchos no logran comprenderlo y por eso, aún entre los no trinitarios, hay algunos que tienen conceptos errados, muy similares a los expuestos por John Harvey Kellogg durante la apostasía alfa cuando publicó su libro El Templo Viviente en el 1903. Ahora, para poder comprender cómo era el razonamiento de Kellogg en cuanto a este punto, les voy a compartir una porción de un diálogo que él mantuvo y dice como sigue. ¿Dónde está Dios?, preguntó Kellogg. Él está en el cielo, replicó Spicer. Aquí la Biblia nos pinta el trono de Dios y de todos los seres celestiales y su ejército. ¿Dónde está el cielo?, preguntó Kellogg. En el centro del universo, replicó Spicer.
Donde está este, uno no puede decirlo. Pongan entonces mucha atención aquí. Kellogg dijo entonces, el cielo es donde Dios esté, y Dios está en todos lados. Esa cita la pueden encontrar en la conversación entre Kellogg y Spicer en La Residencia del 1904 y está citado en el libro de Lewis R. Walton, Omega 2, del 1995 en la página 28. Creo que después de escuchar esa cita pueden entender por qué es necesario tener un concepto correcto en cuanto a lo que la Biblia realmente revela acerca de dónde está Dios. Porque cuando empezamos a tomar ciertos textos de la Biblia y le damos una interpretación superficial o acomodada a las ideas preconcebidas que tenemos, sin armonizarla con los demás que revela la Biblia, desvirtuamos la verdad bíblica que el cielo nos quiere compartir. De esa manera comenzamos a fomentar la distorsión en vez de la verdad. Y es eso precisamente lo que quiere el enemigo de las almas, que Jehová lo reprenda. Esa es una de las razones por la cual la sierva del Señor bien profetizó que para este tiempo final la gente no tendría un claro concepto de la divinidad. Ahora, hablando acerca de los resultados nefastos que vendrían al promover los conceptos malsanos entretejidos en el libro El Templo Viviente, la sierva del Señor nos amonesta cuando nos dice: pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. Pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Mensajes Selectos, tomo 1, la sección 4, titulada Que prediques la palabra, el capítulo 25, que está titulado El fundamento de nuestra fe, en la página 238, el párrafo 1. Y todo eso es exactamente lo que ya ha sucedido, aunque muchos no logren comprender el cómo o el por qué. Actualmente, la inmensa mayoría está presentando ante el pueblo ideas y teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Cristo claramente enseñó que aunque el Padre estaba en él, su sentido espiritual, su mente, su carácter, su vida y su poder, que su Padre se encontraba físicamente como ser espiritual en el reino de los cielos. ¿Dónde? Pues en el mismo lugar al que él ascendería después de su resurrección, el santuario celestial, que había sido el modelo del terrenal. En Juan capítulo 16, versículo 28, Cristo dijo: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y en Mateo capítulo 6, versículo 9, Cristo enseñó a sus discípulos diciendo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Habló totalmente de acuerdo a las Escrituras, pues en el Salmo 115, versículo 3, se nos dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y Moisés escribió las palabras de Job como diciendo en Job capítulo 16, versículo 19: mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. En muchas ocasiones, Leví Mateo registró el testimonio de Cristo afirmando esta preciosa verdad, como lo presenta Mateo capítulo 5, versículo 16, cuando dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Este testimonio es claro, mis queridos hermanos, y es mediante su omnisciencia y el ministerio de los santos ángeles como lleva a cabo su omnipresencia. Lo que me lleva a la cita final del programa de hoy. Mediten en esto, mis queridos hermanos. Dice así: mediante el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo puede obrar en la mente y el corazón del ser humano y atraerlo a Cristo. Pero el Espíritu de Dios no interfiere con la libertad del ser humano. El Espíritu Santo se da como un ayudador, a fin de que el hombre pueda cooperar con la divinidad. Y es dado para que Dios pueda atraer al alma, pero nunca forzar su obediencia. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en la matutina A Fin de Conocerle, la página 57, el párrafo 5. Mis queridos hermanos, ciertamente los entendidos entenderán. Y si no, pues mi hermano, entonces pida la sabiduría del cielo. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.